Nos reunimos una vez más para reflexionar sobre la palabra de Dios en este domingo 15 del tiempo ordinario. La primera lectura dice así, del profeta Isaías. Así dice el Señor, como baja la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Mis queridos hermanos, el profeta Isaías habla sobre el poder de la palabra de Dios. Nos dice que esta palabra divina no es en vano. La palabra de Dios que se siembra, que se proclama, que se comparte, tiene un sentido, un propósito. Aunque muchas veces pensemos que esta palabra no hace efecto, no dice nada a la vida del otro. Uno se cuestiona, ¿vale la pena continuar en la comunidad, en la iglesia, asistir a la liturgia, a la celebración de la palabra? Bueno, hoy el profeta Isaías dice que esta palabra no regresa a Dios sin haber dado fruto a su debido tiempo en la vida de la otra persona. Y el Evangelio dice así, el Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla, les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar, al sembrar un poco cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó por la falta de raíz y se secó. Otro poco cayó en zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 70, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Hasta ahí, hermanos, la versión corta del Evangelio según San Mateo. Luego viene el resto, que es la explicación de la parábola. Al principio el Evangelio dice, o leemos así: Jesús salió de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Es muy importante, hermanos, ver esta actitud de Jesús. San Hilario dice que hay una razón para esta acción. Hay una distancia entre Jesús, que está en la barca, y la gente que escucha desde la orilla. Desde esta barca Jesús habla en parábolas, y para que la gente, por más que escuchen, no lo entiendan. Nos dice el Evangelio más adelante, en la explicación de la parábola: tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven. Como sabemos, la barca en las Escrituras es símbolo de la iglesia. Entonces esto significa que los que están fuera de la barca, fuera de la iglesia, no pueden entender la palabra de Dios. Hoy vemos que cómo hay esta separación de la gente y la iglesia. Importante, hermanos, tener esta comunión entre la iglesia y cada uno de nosotros. Hay que ser humildes y estar en comunión y obediencia a la iglesia. La iglesia hay que verla como el cuerpo místico de Cristo, y no solamente como una institución llena de dinero o llena de pecadores. Eso es juzgar sin conocer la completa realidad de la iglesia. Salió el sembrador a sembrar. Este sembrador es Cristo, que ha venido a plantar la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Y quién o qué es esta palabra de Dios? Es Cristo mismo. Dice San Juan en su Evangelio: en el principio era la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y luego nos dirá en el versículo 14:
y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan capítulo 1. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora Jesucristo nos pone esta parábola. Salió un sembrador a sembrar. Y una parte cayó en el camino, otra parte en la piedra y otra parte en las espinas. Y una pequeña parte en tierra buena. Este sembrador que es Cristo, que viene a sembrar su palabra, que viene a vivir con nosotros, a hacerse uno con nosotros mismos. En otra parte del Evangelio también dirá, si aceptas mi palabra, si la guardas, yo y mi Padre vendremos y habitaremos en ti. Pondremos nuestra morada en ti. Esta intimidad, esta comunión con Cristo, hermanos, es lo que Cristo ha venido a implantar en nuestras vidas, a enseñarnos a vivir en esta comunión con Dios, nuestro Padre. Es importante la labor del sembrador, a la cual también nosotros estamos llamados. San Pablo dirá, yo planté, pero es Dios quien hace crecer. Nuestra misión es dar testimonio, hablar del reino de Dios. Y aquí viene un dilema. Hay veces en que uno quiere ver los frutos ya, inmediatamente, después que se ha sembrado. Dar testimonio del amor a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres o amigos. Y quieres que se conviertan ya, pero ya. Dios hará que la palabra que tú y yo sembramos dé fruto a su debido tiempo. Unos siembran y otros cosechan, nos dirá Jesús en otra parte del Evangelio. ¿Qué significa esto, hermanos? Uno está llamado a sembrar, a depositar este testimonio, a proclamar el reino de Dios y no exigir conversiones inmediatas, no exigir cambio de actitudes en el resto de personas, sino más bien alegrarse. Para mí ha sido un privilegio, ha sido una gracia el poder ir a las calles por 10 días sin dinero, sin seguridad, ir y anunciar el amor de Dios y decirles cuánto Dios les ama y nos ha amado y me ha amado a mí, y ponerles mi historia y el amor de Dios, los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Una cosa preciosísima, hermanos. Esto, el sembrar esta palabra, ya es un consuelo para nuestras vidas. El anunciar esta palabra en sí mismo ya es un premio que muchos hermanos quisieran tenerlo. Te da una paz profunda. Poder dar una palabra de esperanza al que quiere escucharla. ¿Cuántos padres casi pierden la esperanza con sus hijos, con sus esposos o esposas? Ves que tú te comportas con esta palabra de Dios. Ves que tú compartes esta palabra de Dios. Siembras la semilla y por mucho tiempo ves que esa palabra en nada les afecta a los otros. Inclusive los hijos empiezan a hacer lo contrario a la palabra de amor, de perdón, de comunión, e inclusive se aprovechan de ti. ¿Cuántas veces los padres dicen, pero si yo me porto bien, quiero cambiar y mira cómo me pagan? Bueno, ánimo, ánimo. Recuerda que nosotros somos simplemente sembradores. Yo siempre les recuerdo a los padres lo que decía San Agustín, este padre de la iglesia. Cuando tus hijos sean pequeños, háblales a ellos acerca de Dios. Y cuando tus hijos crezcan y sean grandes, háblale a Dios acerca de ellos. Mis queridos hermanos, hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para pasar la fe y un tiempo en que debes permitir a tus hijos ser libres, dejarles hacer su vida, que experimenten también. A lo mejor el sufrimiento, la necesidad, la precariedad, ahí se encontrarán con Dios. Cuando ellos entran en esa libertad a hacer su vida, tú empiezas a hablarle a Dios acerca de tus hijos. Empiezas a tener esta comunión, esta intimidad con Dios por el otro, por tu familia.
Pues bien, hermanos, lo poco que cada uno de nosotros podemos sembrar con celo, con humildad, con sinceridad, dará abundante fruto, porque al final es Dios quien hace crecer. Este es el poder de la palabra de Dios. Una conversión provoca muchas conversiones, porque al final no es nuestra fuerza, nuestra creatividad, nuestros proyectos los que hacen crecer, sino que es Dios mismo. Es una palabra preciosa para nosotros. Solamente quiero terminar diciendo una cosa acerca de esto de la buena tierra. ¿Qué es la buena tierra? Muchos de ustedes, de nosotros que hemos tenido oportunidad de tener una experiencia, de vivir en el campo, sabemos qué es una buena tierra. Una buena tierra necesita una cosa muy importante para ser fértil, que es el abono. Una tierra sin abono se vuelve dura, difícil de cultivar, pero una tierra con abono se vuelve blanda, suave y fértil. ¿Y qué es este abono, hermanos? Es el estiércol de los animales. Este estiércol que es lo que fertiliza la tierra, lo que le hace que la tierra sea buena. ¿Y esto cómo lo aplicamos en nuestra vida, hermanos? ¿Cómo nosotros podemos ser una buena tierra? Porque Jesús ha venido a sembrar su palabra en cada uno de nuestros corazones. Esta palabra puede caer en el camino, en una persona que está completamente alejada de la palabra de Dios, que no le interesa, que no quiere venir a misa, que está muy bien con sus amigos, sus farras, sus fiestas, metido en sus estudios, metido en su propia vida. O esta palabra puede caer en el corazón de una persona que vive con una dureza de corazón, como en la piedra, con una dureza de mente, una rebeldía, que quiero ser yo, que no quiero que nadie me diga nada, que quiero hacer mi vida a mi manera, que yo sé cómo dirigir mi vida. O esta palabra también puede caer entre las espinas, que como nos explica el Evangelio, las preocupaciones del mundo, las preocupaciones de qué será de mí mañana, cómo voy a criar a mis hijos, cómo voy a ver a mis padres, qué va a pasar con mis hermanos, mis hermanas el día de mañana. Todas estas preocupaciones o el afán de las riquezas, cómo hago más dinero, mi negocio, mi tienda, cómo produzco más y más, el dinero que me da la vida, el dinero que me asegura la felicidad. Todo esto no da cabida a esta palabra que Jesús ha venido a sembrar. O puede caer en buena tierra. Esta buena tierra que es fertilizada con este abono, hermanos. Este abono que en nuestra vida es nuestros pecados. No estoy diciendo que debemos pecar más y más y más para ser más fertilizados, sino más bien no escandalizarnos de nuestros pecados. No a dejarnos engañar por el demonio, que nos acusa, que eres un pecador, un soberbio, un traicionero, un infiel, un mentiroso, uno que odia, que no puede amar, que no mereces la vida, no mereces la comunidad, no mereces la iglesia, vete, haz tu vida solo. Esto es lo que el demonio nos dice frente al pecado. Pero ¿qué es lo que Cristo nos dice frente a nuestro pecado? Yo te perdono. ¿Quién te condena? Nadie te condena, tampoco yo. Mis hermanos, enfrente de tu pecado, ánimo, confía en el Señor, acepta su palabra. Este domingo la liturgia es una invitación a abrir nuestro corazón, nuestra mente a la palabra de Dios, que puede dar fruto en nuestras vidas. No tengas miedo de tu pecado, busca un sacerdote, confiésate, estate cerca de la iglesia, súbete a la barca para que puedas entender los acontecimientos de tu vida, para que puedas interpretar cada acontecimiento que sucede en tu vida. Y Cristo, que te da su palabra, que viene a habitar contigo, hará de ti una persona que dé mucho fruto a su debido tiempo.